Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al estudio de la Divina Voluntad. Hoy damos inicio al estudio del volumen número 2 y comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a iniciar nuestro estudio en el volumen 2. Terminamos la semana pasada lo que fue el volumen 1. Vamos a recordar algunas cosas breves del volumen 1 y dónde estamos, dónde está Luisa para iniciar este volumen 2. Vamos a recordar que en el volumen 1 que Luisa escribió mucho después que escribió este volumen 2 y muchos de los otros volúmenes allá por el 1914, más o menos, en obediencia a San Aníbal, y que fue de memoria que ella escribió el volumen 1 por obediencia a San Aníbal. Entonces ella recordaba todo el periodo de tiempo desde que era niña en que el Señor empezó a derramar su gracia sobre ella para irla preparando poco a poco para los designios que tenía Él sobre ella y sobre este gran regalo de la divina voluntad. Recordamos el comienzo del volumen 1, donde Luisa se dispone a esta gran gracia, a todo lo que quiere hacer el Señor en ella, y que comprende por las palabras de nuestro Señor Jesucristo que en efecto es Él el que va a hacer todo en ella. Entonces así para nosotros, de igual manera nosotros nos disponemos siempre y nos abrimos a su amor y a su gracia para que Él pueda obrar libremente en nosotros. Y que de Él venga todo y que nos dispongamos a toda su acción divina dentro de nosotros mismos. Vimos muchas cosas en el volumen 1 que Luisa inmediatamente a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo ponía en práctica. Una pequeña cosa que Luisa puso en práctica fue la enseñanza sobre cómo proclamar en el cielo, en la tierra y en el infierno, de preferir morir antes de ofender a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo comentamos como una práctica muy buena en nuestra vida espiritual, en nuestras oraciones en la mañana, para disponernos y proclamar que no queremos ofender al Señor de la más mínima manera, sino que preferimos morir. Entonces, esa es solo una cosita que nos va a ayudar en este camino. Recordamos también cómo Luisa nos platica y nos enseña sobre el estado en el que ella cae, ¿verdad? En ese estado donde ella nos explicó, sale del cuerpo, donde ella está en alma y está con nuestro Señor Jesucristo en todas partes. Recordamos también que ahí es donde ocurre la mayor parte de la enseñanza que Luisa va recibiendo y que va a continuar recibiendo. Recordamos el oficio también de Luisa como alma víctima
y que los sufrimientos y los padecimientos que va a tener Luisa ocurren en alma, y que al regresar al cuerpo ella, como quiera, tiene fuertemente los dolores, siente los dolores de la crucifixión o de la coronación de espinas o de algún otro padecimiento que ella pueda sufrir, para la gloria de Dios y para la ayuda de las almas. Recordamos también que hemos aprendido a ver esas pequeñas ventanas que le llamo yo, eso es, esas pequeñas ventanas donde podemos ver la acción divina en lo humano. ¿Sí? Esas las vamos a continuar viendo a través de los volúmenes, y verdaderamente que es algo muy hermoso, una gracia muy importante, poder ver esa acción divina en la humana, o sea, ver un poquito de lo invisible que no podemos ver, que nos apunta también al orden perfecto que tiene Dios, al orden perfecto que ha puesto en estos escritos, a este lenguaje todo divino y del cielo que estamos aprendiendo, que estamos verdaderamente en pañales en esta enseñanza toda celestial, y que así lo comprendemos y así lo entendemos, que es, si ese periodo de tiempo de Luisa, que recordamos del volumen 1, que fue un periodo de aproximadamente unos 26 años, hasta este momento donde ella recibe la obediencia de empezar a escribir lo que es este volumen 2. Entonces, no tenemos prisa, no tenemos ningún tipo de prisa de querer saber qué más hay más adelante, de querer aprender oraciones que están más adelante, o giros, o lo que sea, sino que vamos en el lugar donde vamos, así como nuestro Señor Jesucristo le iba enseñando a Luisa. ¿Sí? Y vemos que verdaderamente no hay prisa, sino que es muy importante que nosotros contemplemos profundamente estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que vayamos poniendo en práctica, por cuanto es posible para nosotros, estas enseñanzas. Eso es lo más importante, y que vayamos sin prisa en donde estemos. Ahorita iniciando el volumen 2, lo que vayamos aprendiendo lo ponemos en nuestro corazón, lo amamos, masticamos muy bien este alimento celestial, que es la palabra de Dios, para ponerla en nuestro corazón. Y así es que vamos a dar inicio entonces a este volumen 2. Es febrero 28 de 1899, y por obediencia al confesor es que Luisa va a empezar a escribir, y ahí es donde damos inicio. Adelante. Volumen 2. Por orden del confesor empiezo a escribir lo que pasa entre nuestro Señor y yo día por día. Año 1899,
mes de febrero, día 28. Confieso la verdad, siento una gran repugnancia. Es tanto el esfuerzo que debo hacer para vencerme que solo el Señor puede saber el desgarro de mi alma. Pero, oh santa obediencia, qué atadura tan potente eres. Solo tú podías vencerme y superar todas mis repugnancias, que son como montes insuperables, y me atas a la voluntad de Dios y del confesor. Pero, oh esposo santo, por cuán grande es el sacrificio, otro tanto tengo necesidad de ayuda. No quiero otra cosa, sino que me introduzcas en tus brazos y me sostengas. Así, asistida por ti, podré decir solo la verdad, solo por tu gloria y para confusión mía. Esta mañana, habiendo celebrado la misa el confesor, he recibido también la comunión. Mi mente se encontraba en un mar de confusión por causa de esta obediencia que me viene dada por el confesor de escribir todo lo que pasa en mi interior. Apenas he recibido a Jesús, he comenzado a decirle mis penas, especialmente mi insuficiencia y tantas otras cosas, pero parecía que Jesús no daba importancia a lo mío y no respondía a nada. Me ha venido una luz a mi mente y he dicho, tal vez soy yo misma la causa de que Jesús no se muestre según su costumbre. Entonces, con todo el corazón le he dicho, mi bien y mi todo, no te muestres conmigo tan indiferente. Me despedazas el corazón por el dolor. Si es por lo escrito, venga, que venga. Aunque me cueste el sacrificio de la vida, te prometo hacerlo. Entonces Jesús ha cambiado aspecto y todo benigno me ha dicho, ¿de qué temes? ¿No te he asistido yo las otras veces? Mi luz te circundará por todas partes y así tú podrás manifestarlo. Mientras así decía, no sé cómo he visto al confesor junto a Jesús y el Señor le ha dicho, mira, todo lo que haces pasa al cielo, por eso ve la pureza con la cual debes obrar, pensando que todos tus pasos, palabras y obras vienen a mi presencia, y si son puros, esto es, hechos por mí, yo siento por ello un gozo grandísimo, y lo siento en derredor mío, como tantos mensajeros que me recuerdan continuamente de ti. Pero si son hechos por fines bajos y terrenos, siento fastidio. Y mientras así decía, parece que le tomaba las manos y levantándolas hacia el cielo le decía, los ojos siempre en alto, eres del cielo, obra para el cielo. Mientras veía al confesor y a Jesús, que así le decía, en mi mente me parecía que si se obraba así, sucedería como cuando una persona debe desalojar una casa para mudarse a otra. ¿Qué hace? Primero manda todas las cosas y todo lo que ella tiene y después se va ella. Así nosotros, primero mandamos nuestras obras a tomar el lugar para nosotros en el cielo y después, cuando llegue nuestro tiempo, iremos nosotros. Oh, qué hermoso cortejo nos harán. Ahora, mientras veía al confesor, me acordé que me había dicho que debía escribir sobre la fe, el modo como Jesús me había hablado sobre esta virtud. Mientras en esto pensaba,
En un instante el Señor me ha traído de tal forma así que me he sentido fuera de mí misma en el cielo, junto con Jesús, y me ha dicho estas precisas palabras. Okay, La fe es Dios. Pero estas dos palabras contenían una luz inmensa que es imposible explicarlas, pero como pueda lo diré. En la palabra fe comprendía que la fe es Dios mismo. Así como el alimento material da vida al cuerpo para que no muera, así la fe da la vida al alma. Sin la fe, el alma está muerta. La fe vivifica, la fe santifica, la fe espiritualiza al hombre, lo hace tener fijos los ojos en un ser supremo, de modo que nada aprende de las cosas de acá abajo y se las aprende en Dios. Oh, la felicidad de un alma que vive de fe. Su vuelo es siempre hacia el cielo. En todo lo que le sucede, se mira siempre en Dios. Y he aquí cómo en la tribulación la fe la eleva en Dios y no se aflige, ni siquiera un lamento, sabiendo que no debe formar aquí su contento, sino en el cielo. Así la alegría, la riqueza, los placeres, la circundan, la fe la eleva en Dios y dice entre sí, oh, cuanto más contenta y más rica seré en el cielo. Así que de estos bienes terrenos toma fastidio, los desprecia y se los pone bajo los pies. A mí me parece que un alma que vive de fe le sucede como una persona que posee millones y millones de monedas y hasta reinos enteros, y otra persona le quiere ofrecer un centavo. Ahora, ¿qué diría aquella? ¿No se indignaría? ¿No se las arrojaría a la cara? Y agrego, ¿y si ese centavo estuviera todo enlodado, como son las cosas terrenas, y además, si le fuera solo en préstamo? Entonces ella diría, inmensas riquezas, gozos y poseo, ¿y tú? ¿Osas ofrecerme este vil centavo tan enlodado y por poco tiempo? Yo creo que voltearía enseguida la mirada y no aceptaría el don. Así hace el alma que vive de fe respecto a las cosas terrenales. Ahora vayamos otra vez a la idea del alimento. El cuerpo, tomando el alimento, no solo se sostiene, sino que participa de la sustancia del alimento que se transforma en el mismo cuerpo. Ahora sí, el alma que vive de fe, como la fe es Dios mismo, el alma viene a vivir del mismo Dios. Alimentándose del mismo Dios, viene a participar de la sustancia de Dios y participando viene a asemejarse a Él y a transformarse como el mismo Dios. Por lo tanto, el alma que vive de fe le sucede que santo es Dios, santa es el alma, potente Dios, potente el alma, sabio, fuerte, justo Dios, sabio, fuerte, justa el alma, y así de todos los demás atributos de Dios. En suma, el alma llega a ser un pequeño Dios. Oh, la bienaventuranza de esta alma en la tierra para ser luego más bienaventurada en el cielo. Comprendí también que lo que significan esas palabras que el Señor decía a sus almas predilectas, te desposaré en la fe, que el Señor en este místico desposorio viene a dotar a las almas de sus mismas virtudes. Me parece como dos esposos que uniendo sus propiedades
No se disciernen más las cosas del uno y las del otro, y ambos se hacen dueño de todo. Pero en nuestro caso, el alma es pobre. Todo el bien es por parte del Señor, que la vuelve partícipe de sus sustancias. Vida del alma es Dios, la fe es Dios, y el alma, poseyendo la fe, viene a injertar en sí todas las demás virtudes, de manera que la fe está como rey en el corazón, y las demás virtudes están a su alrededor, como súbditas sirviendo a la fe. Así que las mismas virtudes, sin la fe, son virtudes que no tienen vida. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias, Lupita. Vamos a regresar un poquito. Vemos en este numeral número 3 las palabras de nuestro Señor Jesucristo que le dice a Luisa: ¿de qué temes? ¿No te he asistido yo en las otras veces? Mi luz te circundará por todas partes y así tú podrás manifestarlo. Entonces, para nosotros también es importante contemplar en esta enseñanza que nos va a dar sobre la fe, de qué tememos si nos disponemos y abrimos nuestro corazón a este gran bien, el que nos va a asistir, el que nos va a dar la luz y la gracia que necesitamos, es nuestro Señor. Entonces caminamos con una gran confianza en su amor, en sus palabras y en su enseñanza. Vemos aquí en el numeral número 4, nuevamente se presenta una de estas ventanitas que llamamos, donde vemos la acción divina en la humana, en este caso nuestro Señor Jesucristo obrando en el confesor. Y le dice estas palabras: mira, todo lo que haces pasa al cielo. Por eso, ve la pureza con la cual debes obrar, pensando que todos tus pasos, palabras y obras vienen a mi presencia. Entonces aquí hacemos una mini pausa para contemplar estas palabras que le está diciendo al confesor y que a través de Luisa en este escrito nos las está diciendo a cada uno de nosotros, a cada alma. Esta enseñanza, esta verdad, la vamos a ver mucho más adelante en los escritos de Luisa, con explicación mucho más profunda, atada al vivir en la divina voluntad. Pero nos quedamos con eso, o sea, con qué pureza obramos en todo lo que hacemos, en cada paso, en cada palabra. Si todo lo que hacemos, nada se va a perder, sino todo va a ir a la presencia de nuestro Señor. Y continúa nuestro Señor diciendo: y si son puros,
Esto es, hechos por mí. Podemos subrayar eso y ponerlo en nuestro corazón. ¿Hacemos todo por amor a Dios? ¿Hacemos todo con esa pureza por amor a Dios, por amor a Jesús? Dice, yo siento por ello un gozo grandísimo y lo siento en derredor mío, como tantos mensajeros, perdón, creo que es alrededor mío, como tantos mensajeros me recuerdan continuamente de ti. Pero si son hechos por fines bajos y terrenos, siento fastidio. Y mientras así decía, parecía que le tomaba las manos y levantándolas hacia el cielo le decía, los ojos siempre en alto, eres del cielo, obra para el cielo. Y así también de nosotros, cuando somos de Jesucristo, cuando nos hemos entregado totalmente, somos de Él, somos de lo alto, somos del cielo y para el cielo debemos obrar. Eso también lo debemos de poner en nuestro corazón. Y así es que empieza esta enseñanza que le pide el confesor a Luisa sobre la fe. Y la primera que ponemos en nuestro corazón es el numeral número 7. La fe es Dios. Eso lo ponemos en nuestro corazón. Lo contemplamos y lo recordamos. Más adelante dice, la fe vivifica, la fe santifica, la fe espiritualiza al hombre y lo hace tener fijos los ojos en el Ser Supremo. De modo que nada aprende de las cosas de acá abajo. Y también es muy importante para nosotros estas palabras. El inicio de esta enseñanza sobre la fe, que profunda es, cuánto debemos contemplarla, cada palabra que dice nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra enseñanza sea siempre toda del cielo, que nuestros ojos siempre estén fijos en Él. Más adelante caminamos un poquito más. Dice, oh, la felicidad de un alma que vive de fe, que vive de Dios mismo. Su vuelo es siempre hacia el cielo. ¿Y nuestro vuelo? ¿Hacia dónde se dirige nuestro vuelo? En cada acto, en cada obra que hacemos, mientras estamos aquí en la tierra. Dice, en todo lo que le sucede, se mira siempre en Dios,
en todo lo que le sucede, se mira siempre en Dios. Y he aquí cómo la tribulación, la fe la eleva en Dios y no se aflige, ni siquiera un lamento, sabiendo que no debe formar aquí su contento, sino en el cielo. Bueno, recordamos en el volumen 1 empieza una enseñanza de cómo Luisa debe de tomar todo como que si vinieran de las manos de Dios mismo, de Jesús. Tribulaciones, calumnias de las personas, etcétera. Entonces, vamos allá, recordamos esas palabras, las rumiamos porque las pusimos en práctica o las estamos poniendo en práctica en nuestra vida. Por eso es muy importante regresar y rumiar y mirar hacia atrás para que vayamos poniendo en práctica toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esa enseñanza que le enseñó a Luisa en ese periodo que abarca el volumen 1, podemos comprender con más claridad en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En todo lo que le sucede al alma, se mira siempre en Dios. Y aquí como en la tribulación la fe la eleva en Dios y no se aflige, ni siquiera un lamento, sabiendo que no debe formar aquí su contento, sino en el cielo. Qué hermoso que aprendamos a hacer eso, que lo pongamos en nuestro corazón para ponerlo en práctica en todo lo que nos va sucediendo aquí en este peregrinaje que llevamos en nuestro camino en la tierra hacia el cielo. Cuánto debemos de contemplar todas estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, esta gran enseñanza sobre la fe. En el numeral número 9 vemos estas palabras, dice: por lo tanto, al alma que vive de fe le sucede que santo es Dios, santa es el alma. Potente Dios, potente el alma. Sabio, fuerte, justo Dios, sabia, fuerte, justa el alma. Y así de todos los demás atributos de Dios. En suma, el alma llega a ser un pequeño Dios. Bueno, estas palabras las encontramos en el catecismo de la Iglesia, que seramos como Dios, como un Dios. Y ahí podemos aterrizar estas palabras. En suma, el alma llega a ser un pequeño Dios. En el numeral 10 nos enfocamos en estas palabras. Dice: me parece como dos esposos que uniendo sus propiedades no disciernen más las cosas del uno y las del otro, y ambos se hacen dueños de todo. Pero en nuestro caso, el alma es pobre. Todo el bien es por parte del Señor, que la vuelve partícipe de sus sustancias. Entonces,
Nada somos nosotros y Dios es todo y de quien recibimos todo. Nos quedamos nada más brevemente unos segundos contemplando estas primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre la fe, poniéndolas en nuestro corazón y rumiándolas en nuestra mente. Ok, vamos a continuar. Adelante, Agatha. Me parece a mí que Dios en dos modos comunica la fe al hombre. La primera es en el santo bautismo. La segunda es cuando Dios bendito, depositando una partecita de su sustancia en el alma, le comunica la virtud de hacer milagros, como la del poder resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, detener el sol y demás. O si el mundo tuviera fe, se cambiaría en un paraíso terrestre. Oh, cuán alto y sublime es el vuelo del alma que se ejercita en la fe. A mí me parece que el alma, ejercitándose en la fe, hace como aquellos tímidos pajaritos que, temiendo ser tomados presos por los cazadores o bien por cualquier otra insidia, hacen su morada encima de los árboles o bien en las alturas. Cuando después son obligados a tomar el alimento, descienden, toman el alimento y rápidamente vuelan a su morada. Y algunos, más prudentes, toman el alimento y ni siquiera se lo comen en la tierra. Para estar más seguros se lo llevan a la cima de los árboles y allá se lo comen. Así el alma que vive de fe es tan tímida de las cosas terrenas que por temor de ser acechada ni siquiera les dirige una mirada. Su morada está en lo alto, encima de todas las cosas de la tierra y especialmente en las llagas de Jesucristo. Y después de dentro de aquellas beatas moradas gime, llora, reza y sufre junto con su esposo Jesús sobre la condición y miseria en que yace el género humano. Mientras ella vive en esas moradas de las llagas de Jesús, el Señor le da una partecita de sus virtudes y el alma siente en sí aquellas virtudes como si fueran suyas. Pero sin embargo advierte que si bien las ve suyas, el poseerlas le es dado, que han sido comunicadas por el Señor. Sucede como a una persona que ha recibido un don que ella no poseía. Ahora, ¿qué hace? Lo toma y se hace dueña de él. Pero cada vez que lo mira dice entre sí, esto es mío, pero me fue dado por esa persona. Así hace el alma la cual el Señor, desprendiendo de sí una partecita de su ser divino, la cambia en sí mismo. Ahora esta alma, cómo aborrece el pecado, pero al mismo tiempo compadece a los demás, ruega por aquel que ve que camina en el camino del precipicio, se une junto con Jesucristo y se ofrece víctima para servir y así aplacar la divina justicia y para librar a las criaturas de los merecidos castigos. Y si fuese necesario el sacrificio de su vida o de buena gana, lo haría para la salvación de una sola alma. Habiéndome dicho el confesor que le explicara cómo veo la divinidad de nuestro Señor, le he respondido que era imposible saberle decir algo, pero en la noche se me apareció el bendito Jesús y casi me respondió por esta negación mía,
y entonces me hizo relampaguear como dos rayos luminosísimos. Con el primero comprendí en mi inteligencia que la fe es Dios y Dios es la fe. Ya intenté decir alguna cosa sobre la fe. Ahora trataré de decir cómo veo a Dios, y este fue el segundo rayo. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias, Agatha. Vamos a regresar brevemente un poquito al numeral número 12, a esta explicación de cómo Dios comunica al alma la fe. Dice, me parece a mí que Dios en dos modos comunica la fe al hombre. La primera es en el santo bautismo. Entonces esa la tenemos todos al recibir el santo bautismo en la iglesia. Dice, la segunda es cuando Dios bendito, depositando una partecita de su sustancia en el alma, le comunica la virtud de hacer milagros, como la de poder resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, detener el sol y demás. O si el mundo tuviera fe, se cambiaría en un paraíso terrestre. Esta segunda parte de esta manera en que nuestro Señor comunica al alma la fe, cuando le deposita esta partecita de su sustancia en el alma, la vamos a ver y va a ser la gran parte de la enseñanza sobre el vivir en la divina voluntad que vamos a ver más adelante. Es muy importante recordarla ahorita, ponerla en nuestro corazón, ¿sí? Aquí podemos recordar a los santos, a los patriarcas y a los profetas. Podemos recordar a ellos en los milagros, en los prodigios que hicieron y en las profecías que hicieron, contemplando que ellos recibieron esta partecita de la sustancia de Dios en el alma para poder obrar de esta manera. Entonces es muy importante lo que vamos a ver más adelante, que les comunicaba ahorita. Eso es para comprender qué es lo que va a ocurrir cuando esto pasa o cuando el Señor hace esto en algún alma. Sí, eso vendrá más adelante. Ahorita lo ponemos en nuestro corazón y lo aprendemos. Vemos en el numeral número 13, dice, así el alma que vive de fe es tan tímida de las cosas terrenas, que por temor a ser desachezada, ni siquiera les dirige una mirada. Su morada está en lo alto, encima de todas las cosas de la tierra, y especialmente en las llagas de Jesucristo.
y desde dentro de aquellas beatas moradas gime, llora, reza, sufre junto con su esposo Jesús sobre la condición y la miseria en la que yace el género humano, mientras ella vive en las moradas de las llagas de Jesús. Entonces, aquí tenemos tarea, aquí tenemos una gran enseñanza de cuál es nuestra vida en la fe, de cómo nos debemos alejar de las cosas terrenas, de cómo tenemos que tener esa mirada siempre en lo alto, de cómo nos tenemos que unir a las llagas de nuestro Señor Jesucristo, y que contemplando dentro de esas llagas de la pasión, del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros podemos gemir, llorar, rezar y sufrir junto con nuestro Señor Jesucristo. Por la condición y por la miseria de todo el género humano. Entonces ahí nos da mucho, demasiado, para contemplar, para rumiar, para ir poco a poco poniendo en práctica. En este numeral 14 dice: ahora esta alma, cómo aborrece el pecado, pero al mismo tiempo compadece a los demás. Ruega por aquel que ve que camina en el camino del precipicio. Se une junto con Jesucristo y se ofrece víctima para sufrir, y así aplacar la divina justicia y para liberar a las criaturas de los merecidos castigos, y si fuese necesario, el sacrificio de su vida, o de buena gana lo haría para la salvación de una sola alma. Bueno, aquí recordamos que Luisa tiene este oficio de alma víctima, y es que ella puede padecer. Nosotros lo hemos platicado en el volumen 1. Nosotros podemos ir ofreciendo todos nuestros pequeños padecimientos, las mortificaciones, los sacrificios, como recordamos a la pequeña Jacinta en Fátima a sus 6 añitos, después de que vio el infierno por gracia de nuestra Madre Santísima, y que inmediatamente quiso obrar por las almas que se iban a perder, por precisamente esto que dice aquí, dice: ruega por aquel que ve que camina en el camino del precipicio. Entonces todos nosotros estamos llamados a hacer eso, en ese amor al prójimo. Nuestra vida debe girar alrededor de eso, ¿sí? De amar a Dios y de amar al prójimo. Bueno, yo creo que
vamos a hacer pausa aquí y en el próximo estudio vamos a poder continuar y terminar esta primera meditación del volumen 2. Le damos gracias a Lupita, a Ágata, gracias a todos los que se han conectado, todos los que están realizando este estudio. Ahora que comenzamos este volumen 2, le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su inmensa misericordia y bondad con nosotros, por las inmensas gracias que nos da a través de estos escritos. Gracias a nuestra Madre Santísima, que ella nos asista siempre para poder corresponder a tanta gracia que nos da nuestro Señor. Y le damos gracias también a la pequeña hija de la Divina Voluntad, Luisa Picarreta, que también siempre nos acompaña. Muchísimas gracias. ¿Puedo hacer un comentario, Alex? Sí, adelante, Lupita. Estaba meditando las últimas frases del escrito, de cómo Luisa quiere hacer todo por salvar un alma y lo que comentabas de amar a nuestro Señor Jesucristo. Y una manera que nosotros tenemos también, que gracias a Dios nos lo ha dado, pues también son la meditación de la pasión de Cristo, de las 24 horas de su pasión, que Él promete, si lo hacemos unidos en la misma voluntad, en la divina voluntad, salvar un alma por cada palabra. Esto, pues, puede ser una motivación para todos grande, el saber cuántas almas se pueden salvar si hacemos estas meditaciones, y cuánto consuelo le damos a Jesús. Ahí estamos amando mucho a Jesús y también amando mucho a nuestro prójimo. Se me hace un comentario apropiado para la meditación. Amén. Muchísimas gracias, Lupita. Sí, de hecho, les vamos a poner ahí en el sitio, en los comentarios, una dirección donde, si no tienen el libro de las 24 horas, puedan tener acceso a poder contemplarlas y vivirlas junto con nuestro Señor Jesucristo, a través de la lectura de ellas o de audio. Entonces los vamos a dirigir ahí para todas las almas que quieran unirse a nuestro Señor Jesucristo, como dice Lupita, en este amor por el prójimo para la salvación de las almas. Muchísimas gracias, Lupita. Gracias, Ágata. Gracias a todos, y primero Dios, nos conectamos la próxima semana. Bendiciones a todos. Mil gracias. Bendiciones. Hasta luego. Fue un placer.